Bueno, el domingo pasado iniciamos la serie El peso de tus palabras. El propósito de esta serie es aprender principios, es aprender verdades que nos pueden ayudar a elegir mejor nuestras palabras, especialmente en las conversaciones que tenemos con las personas que amamos. ¿Okay? Ese es el propósito de esta serie. ¿Y por qué no empezamos el día de hoy recordando algunas cosas que vimos en la primera parte? Y esto es simplemente para refrescarte un poquito de lo que hablamos el domingo pasado. Así que vamos a retomar o retocar alguna de esas cosas. Dijimos que todos hemos escuchado la frase: las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad? Pero en relación a esta frase dijimos que probablemente eso es verdad en nuestras relaciones que tienen que ver con nuevos conocidos, ¿verdad? Personas que no conoces, personas que apenas, ¿verdad?, estás empezando una relación con ellos. A lo mejor esta frase tiene mucho sentido. Las acciones hablan más que las palabras. Pero cuando se trata de relaciones cercanas, cuando se trata de relaciones íntimas, la relación que tiene un esposo con su esposa, la relación que tienen los padres con los hijos o los hijos con los padres, tal vez ahí ya no es así, ¿verdad? Ahí ya no es de esa manera, ya que cuanto más íntima es la relación, las palabras tienen mayor peso. Otra vez, entre más cercana, entre más íntima es la relación, las palabras tienen mayor peso. Y dijimos, ¿verdad?, que realmente en un matrimonio y en una relación familiar, las acciones y las palabras pesan lo mismo. Sí, la verdad, ponte a pensar. Sí, es cierto, hay muchos problemas o muchas dificultades que tú y yo tenemos por nuestras acciones, por cosas que hicimos mal o que hacemos mal en esas relaciones. Pero si somos honestos, nos damos cuenta que tenemos el igual número de problemas o del mismo tamaño por lo que no decimos o por lo que decimos mal, ¿verdad? Porque en este tipo de relaciones nuestras palabras tienen un mayor peso, es decir, tienen una mayor capacidad de impactar a las otras personas, ya sea para bien o para mal. Nuestras palabras en esas relaciones tienen el poder de construir o de destruir, tienen el poder de animar o desalentar a los demás, de inspirar o de herir a los que están a nuestro alrededor. Las palabras son tan importantes que incluso hablamos de las palabras que no decimos. Las palabras en esas relaciones, en las relaciones cercanas e íntimas, aún las palabras que no decimos impactan. Aún las palabras que no decimos tienen un efecto en la vida de los demás. Tal vez todos conocemos a alguien, un amigo, un primo, un hermano, o tú mismo, o yo mismo, nosotros mismos. Somos las personas, ¿verdad?, que quedamos marcadas por palabras que no escuchamos. Palabras que nuestro papá nunca nos dijo. Palabras que nuestra mamá nunca nos dijo. Palabras como te amo. Palabras como estoy orgulloso de ti. Qué importante, ¿verdad?, es darnos cuenta de estas cosas. Otro principio muy interesante que vimos el domingo pasado es que las palabras no tienen el mismo peso. No todo lo que hablamos, no todo lo que decimos tiene el mismo peso. Pero lo más importante era lo siguiente, era entender que las palabras negativas pesan mucho más que las palabras positivas. Especialmente en las relaciones cercanas, especialmente en las relaciones íntimas. Las palabras negativas tienen un mayor impacto que las palabras positivas. Decíamos, ¿verdad?, que se requieren o se necesitan como 30 comentarios positivos para contrarrestar un comentario negativo. Y vamos siendo honestos, eso es algo que muy pocos de nosotros estamos dispuestos a hacer. Cuando a veces ofendemos, cuando a veces decimos palabras duras, palabras que lastiman a alguien que amamos, no es tan fácil que digamos, ok, ahora necesito hablar bien, ¿verdad? Necesito
dar comentarios positivos, porque ya me equivoqué, ya di un comentario que hiere, ya dije una palabra que lastimó. Necesito sanar eso que hice con mis palabras, y la manera en que lo voy a hacer es cuidando mis palabras, hablando con palabras que animen, hablando con palabras que edifiquen, hablando con palabras que traigan ánimo a sus vidas. No estamos tan dispuestos a hacerlo, pero es importante que en esta serie lo aprendamos, lo entendamos, ¿verdad? En nuestras relaciones personales es bueno que tengamos en el banco una inversión de palabras positivas, porque va a llegar el momento o el día que vas a tener que decir algo duro, ¿verdad? Nuestros hijos no se portan bien siempre, ¿verdad? Y hay ocasiones en las que vas a tener que sentar a uno de tus hijos y vas a tener que decir, es que necesito hablar esto contigo. Y tal vez en ese momento para tu hijo sea algo duro, ¿verdad? Sea algo difícil escuchar lo que le estás diciendo. Pero si tú tienes en el banco afirmaciones, palabras de amor, palabras correctas, palabras de ánimo para su vida, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil que tu hijo pueda aceptar lo que le estás diciendo en ese momento, aunque sea difícil. El día de hoy yo quiero hablar de otros principios. El primero es uno que creo que no estamos tan conscientes de ello o no lo tomamos en cuenta en nuestras relaciones, pero cuando yo escuché este principio me ayudó a ubicarme en mis conversaciones, y es el siguiente principio: es que la relación que tienes con los demás rara vez es la misma relación que ellos tienen contigo. Otra vez, porque esto puede estar un poco enredoso, pero vamos a tratar de entenderlo. La relación que tienes con los demás rara vez es la misma relación que ellos tienen contigo. Ahora, cuando escuchas esto, lo primero que tenemos que entender es que esta es una realidad, no es un problema que necesitamos corregir. No tienes que cambiar nada de esto, ¿verdad? Si eso es lo que está pasando, si te das cuenta de eso en tu vida, ¿sí? Es una realidad, no es un problema que tenemos que corregir. Es una realidad que debemos de reconocer y utilizar para edificar y para bendecir a los demás. Déjame, lo ilustro con el siguiente ejemplo. Tus hijos no tienen la misma relación contigo que tú tienes con ellos. Y yo creo que la mayoría de los papás inmediatamente decimos, sí, es verdad, ¿verdad? Tenemos una relación con nuestros hijos, pero no es la misma relación desde su perspectiva o desde nuestra perspectiva. Especialmente si nuestros hijos o tus hijos son niños, ¿verdad? Porque en el caso mío, mis hijos ya son adultos. Y aunque mis hijos ya son adultos, la relación no es la misma relación que yo tengo con ellos que la que ellos tienen conmigo. Pero aún más si tus hijos son niños. Tus hijos que son niños están teniendo una relación con un adulto. Tú que eres un adulto estás teniendo una relación con un niño. No es la misma relación. En esa relación tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el control, ¿verdad? No es la misma relación. Qué importante, ¿verdad? Es que entendamos eso, que entendamos la diferencia que hay en aquellos que participamos en una relación personal. En esta relación, así como en la mayoría de nuestras relaciones, aquí es algo muy importante, en la mayoría de nuestras relaciones hay desigualdad, ¿verdad? Ahora, obviamente yo entiendo que cuando escuchas la palabra desigualdad, pareciera algo negativo, ¿verdad? ¿Cómo que hay desigualdad en las relaciones personales que tengo? Pero es una realidad. Vuelve otra vez a ese ejemplo. En la relación que tú tienes con tus hijos, hay desigualdad. Tú tienes la autoridad, tú tienes el control, no ellos, ¿verdad? No hay igualdad en ese sentido, ¿verdad? Pero para entenderlo mejor, ¿verdad? En cada relación, si son relaciones sanas, va a haber igualdad de valor, que eso sería algo que espero que entendamos todos y lo abracemos así, ¿verdad? Que en todas nuestras relaciones hay igualdad de valor. Mis hijos valen lo mismo que yo valgo. Mis amigos valen lo mismo que yo valgo, ¿verdad? Mis empleados valen lo mismo que yo valgo. Mi jefe vale lo mismo que yo valgo. Espero que sepamos eso, ¿verdad? Que todos los seres humanos tenemos el mismo valor.
Entonces hay igualdad de valor, pero vamos siendo honestos, pero hay desigualdad de poder, de influencia y de autoridad. Si tú eres un empleado, ¿verdad? Yo espero que tú sepas que tu valor personal es el mismo valor que el dueño de la empresa con el que tú trabajas, del dueño de tu jefe, ¿verdad? Es el mismo valor. Pero también, ¿verdad? Es sabio entender que hay desigualdad de poder, de influencia y de autoridad en el contexto del trabajo, en el contexto de la relación que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, en todas las relaciones va a haber esta mezcla, ¿verdad? Hay igualdad de valor, pero hay desigualdad en otras áreas de la relación. Y esta realidad debe de influir las palabras que elegimos, las palabras que utilizamos en nuestras conversaciones. Si alguna vez tú has sido herido por las palabras que alguien que tenía poder, influencia o autoridad sobre ti te dijo en algún momento, y creo que todos podemos tal vez contar una historia, ¿verdad? De algo que nuestros padres nos dijeron, de algo que un maestro de la escuela me dijo, de algo de lo que mi jefe me dijo y nos hirió y nos lastimó. Y sabemos, ¿verdad?, el peso que tienen las palabras de figuras que nosotros mirábamos como personas de influencia, de autoridad sobre nosotros, ¿sí? Quiere decir que si entendemos eso, deberíamos de entender lo importante de elegir sabiamente nuestras palabras cuando nosotros somos los que estamos en una posición de poder, de influencia y de autoridad. Por ejemplo, tal vez tú dices, las palabras de mi papá me hirieron mientras yo estaba creciendo, las palabras de mi mamá me hirieron, ¿verdad? Pero está bien, ¿verdad? Si puedes reconocer eso, recordar esto. Pero lo más importante es que ahora te des cuenta que tú ahora tal vez estás en una posición en la que estuvieron tus padres. Ahora tú eres la figura de autoridad. Ahora tú eres la figura de influencia. Ahora tú eres la figura de poder. Y hay otras personas, regularmente, ¿verdad?, son niños que están recibiendo esas palabras de ti. Tenemos que entender ese mecanismo en nuestras conversaciones. Todos hemos sido afectados o beneficiados por las palabras de los demás, por las palabras de figuras de autoridad sobre nosotros o de influencia sobre nosotros. Palabras que nos animaron o palabras que casi nos destruían. Palabras que nos hicieron sentir muy bien o palabras que nos causaron tristeza. Palabras como estoy orgulloso de ti. O tal vez me avergonzaste el día de hoy. O tal vez creo en ti, veo tu potencial, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. O tal vez ya no te necesitamos aquí, o ya no te queremos aquí, ¿verdad? Todas estas palabras son palabras, ¿verdad?, que afectan, tienen un efecto sobre nuestra vida. Como ya lo dijimos, ¿verdad?, en esta serie, nuestras palabras tienen la capacidad de impactar, ya sea para bien, ya sea para mal, para construir o para destruir, para animar o para desalentar, para inspirar o para herir. Y especialmente cuando somos la figura de influencia, cuando somos la figura de autoridad, nuestras palabras tienen ese peso. Cuando estamos en una relación íntima y cercana, nuestras palabras tienen ese peso. Por esa razón, debemos asumir responsabilidad por nuestras palabras. ¿Sí? Debemos asumir responsabilidad por nuestras palabras. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, tal vez con un amigo, tal vez con un familiar, que te ofendió. Algo se dijo, algo pasó, ¿verdad? Y tú en un buen espíritu, ¿verdad?, queriendo sanar la relación, vas a hablar con esa persona y sabes que, mira, quiero hablar con esto, quiero hablar esto contigo, tengo que hablar esto porque dijiste eso. Pero qué triste salir de esa relación cuando nadie acepta la responsabilidad de sus palabras, ¿verdad? Cuando nadie es capaz de decir, ¿sabes qué? Sí, lo dije, me equivoqué, perdóname.
no fue mi intención. Cualquiera que sea, ¿verdad? La disculpa que nos van a ofrecer. Qué difícil es encontrar eso, pero tú y yo debemos de asumir la responsabilidad de nuestras palabras. Porque estamos hablando de la conversación en relaciones cercanas e íntimas. Estamos hablando de la relación que tenemos y de las conversaciones que tenemos con las personas que más amamos, ¿verdad? Entonces, lo menos que se nos puede pedir, yo creo, en aquellas relaciones con las personas que más amamos, es que tomemos responsabilidad por nuestras palabras. Pero todavía hay un punto más. Si tú y yo nos consideramos discípulos de Jesús, si tú y yo decimos que somos seguidores de Jesús, a nosotros se nos pide, a nosotros se nos encarga, a nosotros se nos ordena que nos amemos, que nos aceptemos, que nos alentemos, que nos honremos, que nos perdonemos unos a otros. Y de hecho se nos prohíbe, ¿verdad?, que utilicemos nuestras palabras para herir, para lastimar, para manchar la reputación de alguien. Es todo lo contrario. Esto da paso al siguiente punto que creo que es muy importante, y es que el peso de una palabra está determinado por su fuente. El peso de una palabra está determinado por su fuente. ¿Qué tanto impacto tienen las palabras que escuchamos? Bueno, todo depende de dónde venga la palabra. Todo depende de quién está diciendo la palabra, ¿verdad? Si tú vas a echar gasolina en tu carro, ¿verdad?, y te pones a echar gasolina y un desconocido se acerca y tal vez tienen alguna discusión por algo y te ofende, sí, te vas a molestar, ¿verdad? Sí, te va a caer mal la persona, pero una vez que te vayas de ese lugar se te va a olvidar, ¿verdad? Es una persona que sus palabras no tienen ningún peso sobre ti, no tienen ningún impacto sobre ti más que el momentario, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando una persona cercana a nosotros, una persona que amamos o una persona que nos ama, ¿verdad?, nos dice algo, ¿verdad? Muchas veces no se trata de lo que nos dicen, sino quién lo dijo, ¿verdad? Y a veces tú y yo, en nuestras relaciones cercanas, no estamos conscientes de eso. A veces pensamos, es que lo que le dije no fue tan duro. Es que está exagerando. Es lo que le dije no lo hice con una mala intención. Todas esas justificaciones están bien, en cierto sentido, desde tu parte, pero estás ignorando esto. Estás ignorando que el peso de las palabras depende de la fuente, depende de quién las está diciendo, depende del origen, ¿sí? Y como padres, eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Nuestras palabras tienen un gran peso en la vida de nuestros hijos, pero también aún las palabras de nuestros hijos para nosotros, ¿verdad? Aún cuando nuestros hijos pueden ser niños o adolescentes, sus palabras tienen un gran peso para nosotros. Yo puedo pensar en mi experiencia como papá, en mi experiencia como familia. Y como ustedes saben, ¿verdad?, en los últimos años con la pandemia, con todo lo que pasamos, aún como iglesia pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Y en conversaciones muy íntimas, familiares, ¿verdad?, hablando con nuestros hijos, fueron sus palabras las que nos animaron. Fueron sus palabras las que nos dijeron, sabes que podemos seguir adelante, sabes que no es momento de darnos por vencidos. Fueron las palabras de mi hijo de 19 años, de mi hijo de 23, 24 años, de mi hija de 27 años, ¿verdad? Que nos animaron. ¿Por qué? Porque sus palabras tienen peso, sus palabras son importantes para nosotros. Lo mismo, ¿verdad?, si tú piensas en tu entorno familiar. No se trata solamente de que los padres que las palabras de los padres tienen peso para con los hijos, también las palabras de los hijos para con los padres. Si tú eres un hijo, tienes a tus padres todavía, qué importante es que entiendas que tus palabras tienen peso. Aún las palabras más simples. Aún, ¿verdad?, simplemente agarrar el teléfono en la semana, echarle una llamada de teléfono a tus papás que tal vez estén en otro país y solamente saludarlos, solamente decirles, ¿sabes qué? Estaba pensando en usted. Eso puede ser una palabra que tenga un impacto más grande en su día que cualquier otra cosa que vayan a escuchar ese día, porque viene de ti. Porque las palabras tienen peso dependiendo de quién las dice, ¿sí?
Por esas razones, ¿verdad? Siempre debemos de recordar o siempre debemos de tener presente quiénes somos para las personas que nos están escuchando. ¿Qué represento yo para aquella persona que me está escuchando? Si eres cristiano, ¿verdad? Esto no es opcional, como dije ahorita. Tú y yo somos ordenados, ¿verdad? A nosotros se nos manda que utilicemos nuestras palabras para el bien de los demás. De veras, y déjame ir un poquito más allá. Si tú por alguna razón, porque así aprendiste en tu casa, porque te crees muy Juan Camané, como decimos en México, ¿verdad? Piensas que tú tienes derecho a utilizar tus palabras llenas de sarcasmo y ofender y lastimar, porque piensas que eso te hace verte como que eres más inteligente. Si tú eres cristiano, eso no debe de ser parte tuya. Tus palabras, Dios espera que las uses de otra manera. Las uses para bendecir, las uses para edificar a los demás. No es opcional para nosotros cómo vamos a hablar. Tenemos la responsabilidad de hacer esto bien, de manejar nuestras conversaciones sanas. Ahora, nadie es perfecto. El domingo pasado leímos el pasaje de Santiago que dice que si alguien puede controlar su lengua completamente, tal persona es perfecta, ¿verdad? Y obviamente entendemos que no somos perfectos, nos vamos a equivocar. A veces vamos a decir cosas que no quisiéramos haber dicho, ¿verdad? Pero la intención es muy importante, lo que es constante en nuestra vida es muy importante. Necesitamos hacer esto bien. Como he estado diciendo, ¿verdad? Se nos ha indicado que utilicemos nuestras palabras para beneficiar o para bendecir a los demás. Nuestras palabras importan. Qué importante es esto, que tú aceptes esto, ¿verdad? Porque a veces, tal vez tú te creas a ti mismo sin importancia. Por lo tanto, asumes que tus palabras no son importantes. Que tus palabras no son importantes para tu esposo, o para tu esposa, o por tus hijos. O tal vez te sientes ignorado, ¿verdad? Pero la verdad es que todas nuestras palabras son importantes. Son importantes porque otros las están escuchando, pero también son importantes porque Dios mismo las está escuchando. Y la Biblia dice esto, que es difícil de creer, pero la Biblia dice esto. La Biblia dice que tú y yo vamos a ser juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca. Wow, ¿qué significa eso? No sé, no te lo puedo explicar totalmente, pero ese lenguaje usa la Escritura, que vamos a ser juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca. Así que como cristianos tú y yo somos más responsables, ¿verdad?, que la persona promedio en aprovechar nuestras palabras para la edificación de los demás. Recuerda que no solamente nos representamos a nosotros mismos, representamos a Cristo. Si tú andas diciendo que eres cristiano, si tú andas diciendo que eres cristiano, si tu carta de presentación es que soy cristiano, voy a esta iglesia, ¿verdad? Tienes que entender, una vez que tú, ¿verdad? Y obviamente creemos esto. Una vez que tú eres realmente un seguidor de Jesús, has puesto tu fe en Jesús, ante los demás, no solamente te representas a ti mismo, representas a Cristo. Cada uno necesitamos aprovechar el peso de nuestras palabras para inspirar, para animar, para dirigir, para proteger a los demás. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Nuestras palabras deben hacer lo que hace la sal. ¿Qué hace la sal? La sal preserva. La sal protege. Es la manera en que se usaba en el tiempo de Jesús la sal, para preservar y proteger los alimentos. Así que cuando Jesús, ¿verdad?, nos dice, ustedes son la sal de la tierra, eso es lo que Él tiene en mente. Él está pensando en una sal que no daña, sino una sal que protege y preserva. Así que si tú y yo aplicamos este principio, yo soy la sal de la tierra, quiere decir que mis palabras que yo le doy a mis hijos, la palabra que yo le doy a mi esposa, la palabra que yo le doy a mis amigos, la palabra que yo le doy a mis empleados, la palabra que cualquier relación que tú tengas, tiene que ser como la sal. Que la intención sea preservar, sea proteger.
Pero Jesús también dijo, ustedes son la luz del mundo. Nuestras palabras deben de traer luz y vida a los demás, no confusión. Que cuando las personas platiquen contigo, ¿verdad? No se vayan, híjole, salí todo confundido. ¿Sí? Ya no sé qué pensar, ya no sé qué opinar, ¿verdad? Porque me dejaron todo confundido. No, que cuando las personas hablen con nosotros, ¿verdad? En lo más cercano que podamos, ¿verdad? Que las personas pueden decir, ¿sabes qué? Se me aclararon algunas cosas. Porque tu intención al hablar es que tus palabras sean luz, es que tus palabras sean vida. ¿Sabes cómo te ven tus hijos? Hablando de que nuestros hijos no tienen la misma relación que nosotros tenemos con ellos. ¿Sabes cómo te ven tus hijos cuando te ven a ti? La mayoría de nuestros hijos, especialmente cuando son niños, ¿verdad? Ven en nosotros a la persona cuya aprobación desean más que nada en el mundo. Si algo quieren hacer nuestros hijos es agradarnos. Si algo quieren hacer nuestros hijos es ganar nuestra aprobación. ¿Qué hacen nuestros hijos cuando llegan de la escuela y les fue bien? ¿A quién le quieren enseñar el grado que les dio la maestra? ¿Verdad? A los papás. ¿A quién van los hijos y presumen sus logros? A los papás, porque están buscando la aprobación. Y yo diría no solamente de niños, ¿verdad? Yo creo que seguimos buscando la aprobación de nuestros padres, aún cuando somos adultos. Así que cuando vamos a hablar con nuestros hijos, recuerda quién eres para ellos. Pero también recuerda que no solamente te representas a ti, representas a Cristo para ellos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños llegan a cierta edad y rechazan la fe, rechazan el cristianismo? Y cuando platicas con ellos, una de las razones por qué rechazan la fe, rechazan el cristianismo, es porque sienten que sus padres les ejemplificaron un Dios que no se sienten animados a seguir. Sus padres les ejemplificaron un Dios que ellos no sienten que ellos quieren conocer, que ellos quieren adorar, que ellos quieren alabar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos hecho o hemos dado un mal ejemplo. Se nos olvidó que estamos representando a Cristo también en la vida de aquellos que están cercanos a nosotros. ¿Quiénes somos y qué representamos? Representa o determina, mejor dicho, el peso de nuestras palabras. Recuerda, ¿verdad? No te vayas con la idea de que tus palabras no tienen peso. No tengas una falsa humildad en la que dices, mis palabras no son importantes para nadie. No es verdad, tus palabras son importantes para muchas personas. Sé intencional, aprovecha quién eres y lo que representas para los demás para escoger tus palabras. Usa palabras para edificar. Y déjame terminar con esto. Esa es la definición del concepto de edificar que estamos hablando. Usa tus palabras para edificar. Y edificar significa infundir en alguien más valor, ánimo, virtud, fe, fuerza, vida, etcétera, ¿verdad? Pudiéramos hacer la lista mucho más grande. Pero vimos el domingo pasado, ¿verdad?, que a través de las palabras de Pablo, que esa es nuestra responsabilidad. Nos decía Pablo, ¿verdad?, que no salgan de ustedes palabras malsanas, que no salgan de ustedes palabras corruptas, que no salgan de ustedes palabras que lastiman, palabras que hieren, palabras que ofenden. Todo lo contrario, que las palabras que salgan de su boca sean para la edificación, para la bendición de los demás. Y eso es lo que tenía Pablo en mente cuando le estaba diciendo que tus palabras edifiquen. Así que el día de hoy, ¿por qué no nos vamos de este lugar reconociendo, ¿verdad?, tal vez pensando en nuestras relaciones personales, las más cercanas, las más importantes, y trata de ubicarte en la relación. Trata de pensar quién eres y quién representas para esas personas. Pueden ser tus hijos,
pueden ser tus amigos, pero tal vez si tú eres un empresario, si tú tienes un negocio, pueden ser tus empleados. Si tú estás en una posición de jefe en tu trabajo, pueden ser aquellas personas que trabajan para ti. Pero aún si tú eres un empleado, si tú dices, sabes que yo tengo un jefe con el cual trato todos los días, tú también, ¿verdad? En esa relación puedes usar mejor tus palabras. Todos tenemos la oportunidad de ubicarnos en nuestras relaciones para tomar la decisión de utilizar mejor nuestras palabras.